Muy bien. ¿Alguna vez te pasó esto? Dirían por allá, es horrible. Pero imagínate esto. Imagínate esta escena. Llanta ponchada en medio de la carretera, ¿ok? Sin señal de celular, con la refacción del carro baja porque nunca la usas, y aparte el gato en la casa. ¿Qué genera esto en ti? Dímelo, por favor. Ansiedad, terror, ¿qué más? Enojo, frustración. Seguro que sí, todo eso, pero tal vez más dentro del temor y de todo lo que está pasando, tal vez surgen preguntas como, ¿y ahora? Literalmente, ¿quién podrá ayudarme, no? Pero realmente dirás, ¿qué voy a hacer? ¿Será que pare algún carro que está ahora sí que manejando en aquel entonces? O sea, en aquel momento para que me auxilie de alguna manera, para que yo preste un celular y pueda llamar a Los Ángeles Azules. Ah, no, verdes, perdón. Aunque no quería llamar una cancioncita en ese momento de frustración. Ándale, para amenizar, para tranquilizar. Pero lo cierto es que en ese momento, a lo mejor muy en lo profundo de tu corazón, tú estás anhelando que alguien te ayude, que alguien te rescate, que alguien acuda a tu auxilio. Si somos sinceros, no sé si tú tienes en mente no solo una circunstancia como esta, sino alguna otra circunstancia hoy en tu vida que te llevó precisamente a ese momento, a experimentar temor, a experimentar frustración, enojo, pero sobre todo a experimentar la necesidad de poder clamar, por favor, a alguien que me rescate. Porque si somos muy honestos, ante las diferentes situaciones o ante las diferentes problemáticas que vivimos día a día, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Pedir ayuda? Obviamente no. Obviamente no. Seguimos luchando con esta tonta idea de que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Tratamos siempre de resolverlo. Y hablando, por ejemplo, no sé, aquí de la escena de la llanta, si tú eres ochentero por allá y te acuerdas de MacGyver, los que son de 90 para arriba no tienen idea quién es, pero googleenlo. Pero a lo mejor se te sale el MacGyver que llevas dentro y quieres cambiar la llanta con una piedra tratando de quitar los birlos y la llanta que está desinflada, inflarla con tu boca, no lo sé. Pero estas ingenuas respuestas, a fin de cuentas, comunican lo que realmente pasa en nuestra vida, porque lo último que se nos ocurre normalmente en medio de alguna circunstancia difícil es doblar nuestras rodillas y clamar al Dios Todopoderoso que venga en nuestro rescate. Hoy, cada vez más, nuestro corazón intenta engañarnos de que podemos vivir una vida como si Dios no existiera, como si no necesitáramos de Dios, hasta que de este lado de la eternidad experimentamos circunstancias que nos recuerdan que somos hombres y mujeres frágiles, hombres y mujeres finitos, necesitados de un Dios poderoso, que creó todas las cosas, incluyéndonos, con el propósito de que nosotros podamos vivir para Él y con Él. Sobre todo en esos momentos en donde a lo mejor tú has pasado o estás pasando, en donde aparentemente para ti nada ni nadie sabe exactamente por lo que estás atravesando, por lo que estás viviendo, por lo que estás sufriendo. Y es ahí, justo ahí, cuando aún más tú tienes que experimentar a este Dios que está presente. Este Dios que está presente. Y hemos estudiado ya el domingo pasado con el pastor Eddie cómo este Dios se hizo presente en la historia. ¿Para qué? ¿Te acuerdas? Para protegernos, para defendernos. Y hoy vamos a ver que este Dios se hace presente para rescatarnos. Él se hace presente para rescatarnos. Y aunque la lectura que tuvimos hace un momento fue en el capítulo 3 de Éxodo, que leímos del 1 al 7, quiero que en esta mañana hagamos como un tipo flashback, es decir, vamos a estar como en una retrospectiva de cómo lo que Moisés vio en el capítulo 3 conecta muy bien con lo que termina el capítulo 2 en los versículos 23 y 25, para que al menos podamos aprender en esta mañana 3 motivos por el cual tú y yo necesitamos ser rescatados. ¿Estás listo? Ok, número 1,
necesitamos ser rescatados de nuestra propia opresión. Perdón, de nuestra opresión, no propia, de nuestra opresión. Necesitamos ser rescatados de nuestra opresión. Número 2, necesitamos ser rescatados de nuestra condición. Y finalmente, necesitamos ser rescatados para adoración, ¿ok? Son 2D y un para. Necesitamos ser rescatados de nuestra opresión, de nuestra condición y para adoración. Vamos con la primera. Necesitamos ser rescatados de nuestra opresión. Piensa por un momento y recuerda si tal vez tú estás o has estado luchando con algo en los últimos 8, 10, 15 años. No lo sé. Y hoy alguien te dijera, te doy hoy la oportunidad que eso que te ha estado molestando, que eso que te ha estado fastidiando, que eso que te ha estado carcomiendo, hoy mismo te doy la oportunidad de desaparecerlo así. ¿Qué es lo que desaparecería? No voltees a tu esposo, no voltees a tu esposo, por favor, no lo voltees a ver, ok, ni a la esposa tampoco, por favor. No. Y mira, ¿y sabes por qué puse esto? Porque aunque no lo creas, siguen y siguen apareciendo casos y cosas, aún en familia Antioquía, en donde lamentablemente tenemos muchísimos matrimonios en conflicto. Muchísimos matrimonios que están pasando por momento difícil, pero esposo y esposa, créeme, por favor, y quiero recordarte en esto en esta mañana. Tu esposo y tu esposa son el mejor regalo que Dios pudo darte en esta tierra. Mira, aquí se escuchó, en la mañana se escuchó así como que, amén. Aquí se escuchó fuerte, amén. Yo sé que para muchos es un regalo que no han abierto, pero en algún momento, o sea, cuando lo abran les va a gustar. Y en serio, y es el mejor regalo porque tu esposo y tu esposa son el principal instrumento de Dios para tu santificación. Así que si estás hoy con tu esposo o tu esposa, voltéala a ver, dile, amor, gracias por ser para mi santificación. Y dale un besito ahí de Navidad de repente. Bueno, pero regresemos. Repito, a lo mejor muchos de ustedes pueden estar batallando con algo a lo largo de muchos años, estar lidiando con un problema que te ha llevado a clamar, te ha llevado a suplicar por pedir ayuda. Incluso ese clamor por ayuda puede ser lo que te trajo hoy, que tú ya probaste todo. Ya fuiste con terapeutas, ya fuiste con chamanes, ya hiciste de todo. Hasta con la monja de Ixmaquil, a ver si de repente Pero por primera vez alguien te dijo, mira, ¿por qué no me acompañas? Y escuchas por primera vez aquel que debiste de buscar desde el principio. El único que sí tiene respuestas, el único que sí escucha la oración, el único que sí tiene el poder para rescatarte. Y a lo mejor eso te trajo hoy aquí. Quiero que te eches un clavado conmigo en la historia para recordar lo que estaba pasando el pueblo de Israel precisamente en el contexto de este capítulo 2. En Éxodo se nos habla de este naciente pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 1 nos dice que eran 70 personas los que llegaron a Egipto precisamente como resultado de una circunstancia compleja, que era una hambruna que estaba viviendo en aquella región. Ellos no se esperaban que Egipto, o más bien en Egipto los iban a ayudar, sino que no solamente fueron ayudados, sino recibidos e instalados en medio del imperio egipcio. ¿Y tú sabes por qué? Tenían palanca, tenían ahí un infiltrado. Y la historia ya la conoces. El pueblo llega ahí, como dijeron por aquí, efectivamente a través de José, se empieza a sentar y se empieza a multiplicar, pero pasan dos cosas. Primero, muere José, y Josué también después, José, y después hubo cambio de administración. Muere el faraón. ¿Y qué pasa con el pueblo? Empieza a crecer y el faraón los ve como una amenaza. ¿Y qué hace el faraón con el pueblo? Los esclaviza y posteriormente, cuando ven que están creciendo aún más, ¿qué hace? Los asesina, mandando a matar a los niños primogénitos varones. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Es el contexto con el cual aparecemos aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 23, donde leemos lo siguiente.
Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Es interesante y tú sabes que aquí nos gusta como que enfocarnos mucho en palabras. Ahí, bueno, los que ya le van agarrando cada vez más a nuestro manualito de lupa. Palabras que nos comunican cosas como pasado mucho tiempo. Cuando tú lees pasado mucho tiempo, ¿cuál es la primera pregunta que surge? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, excelente. ¿O cuánto? Mucho tiempo, ¿no? Por ahí los historiadores dicen que mínimo registra Hechos 7, 23, 25, que en este momento, que enmarca Éxodo 2, cuando Moisés se acerca para ver a sus hermanos, Moisés tenía 40 años. Esto, ¿quieres anotarlo? Lo puedes leer en Hechos 7, 23, 25. Ahí registra el autor bíblico que Moisés tenía 70 años. Perdón, 40 años. Ya lo aumenté. Pero 40 años, al menos 40 años de que el pueblo ya estaba en esclavitud, sufriendo lo que estaba sufriendo. Por ahí otros le suman que cuando Moisés regresa para hablar por primera vez con Faraón, acompañado con Aarón, Moisés tenía 80 años. Y eso lo puedes registrar en Éxodo 7:7. Así que algunos dicen, ¿este pasado tiempo cuánto tiempo es? Bueno, súmale, o son 40 o son 80, pero era mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo sufriendo esclavitud, mucho tiempo sufriendo maltrato, mucho tiempo experimentando dolor. Y entonces quiero que vayas rápidamente a dos palabras importantes que aparecen ahí en el texto. En el texto dice que los israelitas hacían dos cosas: gemían y clamaban. Y te puse ahí la traducción de los originales. Gemían y clamaban. ¿Cuál es el original de gemir aquí? ¿Qué significa? Llorar con gritos de desesperación. Y clamar, levantar la voz públicamente por lamento de angustia o de peligro. ¿Te acuerdas cuando perdió Cruz Azul? Más o menos así el clamor. Más o menos. Levantar la voz públicamente por lamento. Y más adelante en el capítulo 3, cuando Dios está hablando con Moisés y dice, yo escuché la aflicción. Y te puse esas tres palabras para que tú puedas conectar lo que estaba pasando el pueblo. Gemir, clamor y aflicción, que significa dolor, angustia y opresión. Y me encanta cómo la NBI como que nos da una mejor idea de lo que está diciendo aquí el autor bíblico. Mira lo que dice el versículo 23 en NBI. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamando por ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Por favor, familia, ¿qué te comunica clamar por ayuda y gritar desesperadamente? ¿Qué te comunica eso? Dolor, sufrimiento, ¿qué más? Angustia, opresión. Y sabes, cuando leemos las Escrituras, las leemos tantas y tantas veces que otra vez pasamos de largo cosas que a lo mejor estás viviendo hoy. Tú a lo mejor no estás experimentando ningún tipo de dolor que te lleva a clamar por estar hoy viviendo bajo la esclavitud de alguien, pero te puedo asegurar que a lo mejor tú ya pasaste por alguna circunstancia de sufrimiento y de dolor que te ha llevado a suplicar y a clamar por ayuda. Tal vez ese clamor sigue presente hoy. Un grito en silencio, como resultado de una situación en el pasado. Tu corazón experimenta un dolor, un sufrimiento que no sabes ni cómo explicar por algo que a lo mejor tú viviste cuando estabas chico. Algo que viviste de niño y que marcó tu vida. Algo que no debió pasar. Algo que no te debieron hacer. A lo mejor tú estás marcado por algo que sucedió con algún familiar. El fallecimiento de un ser amado, un hijo, un padre. O como hijo, el ver cosas que hasta la fecha hacen eco en tu mente. Gritos en casa, violencia, abuso.
Y que tal vez se pasaron 30, 40, 50, 60 años y aún así ese dolor está en tu corazón. En donde aparentemente nadie escucha. En donde aparentemente nadie está presente. Y eso te tiene esclavizado. Y esa esclavitud del corazón se refleja en la manera como estás tratando a los demás. Un trato hostil, con enojo constante, con envidia. Y no sabes qué hacer. Y eso te ha llamado a clamar, pero a lo mejor en silencio. Porque piensas que nadie te va a escuchar. O a lo mejor tu clamor no es de una circunstancia pasada, sino de una circunstancia presente. Llevas una vida de mentira, mentira tras mentira. Mientes a tus padres o mientes a tu esposo o tu esposa y piensas que es imposible hablar la verdad, porque eso traería mucha vergüenza. Así que sigues mintiendo. Pero muy en el fondo de tu corazón hay gritos de desesperación. Por favor, que alguien me rescate. Por favor, que alguien venga en mi ayuda. Y entonces a lo mejor has caído en la mentira del sufrimiento. Escucha esto. La mentira de nuestro sufrimiento o dolor es hacernos creer que a nadie le interesa lo que pasamos o vivimos y que no existe para nosotros un Salvador. ¿Y sabes? Tal vez, y solo tal vez, entonces vas a poder entender un poquito a lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Ya sean 40 u 80 años, ellos vivían bajo una constante opresión, donde aparentemente nadie, absolutamente nadie escuchaba, nadie salía en su rescate. Pero hubo alguien que sí. Hubo alguien que sí. Y eso lo registra el versículo 24 y 25. Dios oyó. El Dios se hizo presente y dice el versículo 24, oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Y aparecen dos palabras también bien importantes aquí. Oyó y miró. Y yo sé que para los puristas bíblicos no va a ser ningún problema decir cuál creen que es la palabra original para oír aquí. Deuteronomio 6 te lo dice. Shema, que significa escuchar con atención, prestar tu oído para atender. Y mirar significa ver atentamente, fijar la mirada. ¿Y sabes? Esto es algo que tú y yo tenemos que recordar el día de hoy. Dios sigue presente en esta tierra hoy más que nunca. Hoy más que nunca podemos disfrutar de la promesa de su presencia con nosotros a través de su Santo Espíritu. Dios sigue haciendo esta invitación que tú y yo a la cual tenemos que responder en medio de nuestro clamor, en medio de nuestro dolor. ¿Cuál es esta invitación? Yo estoy presente, yo voy a rescatarte. Ahora es interesante, y esto lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es interesante que en un sentido, si tú lees el texto, vas a ver que el clamor de los israelitas nunca dice el texto que fue hacia Dios. Chécale, tú que eres ahí biblista. Dice que su clamor fue tal que llegó a los oídos de Dios. Y eso me fascina, cómo Dios sigue mostrando ahí de manera increíble, ¿qué cosa? Su gracia y su misericordia a pesar de nosotros. Porque si somos sinceros, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de las situaciones más complejas, tú y yo ¿cómo somos? ¿Dóciles para pedir ayuda? Ya dijimos, no. Somos necios, somos tercos y pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos solucionar los problemas. Siempre queremos darle la vuelta a nuestros problemas. Siempre tratamos de buscar una solución que nos acomode. A veces, como si no pasara nada. ¿Conoces a alguien así? Que hay un problemón en casa y como que lo ignoran. Como que, no, o sea, como que, oye, el hijo, no, pues está muy bien el hijo, no. Oye, la esposa está, no, pues está todo dar. Y hay un problemón en casa. Traten de ignorarlo.
Repito, tratan de buscar terapias que apuntan a la solución hacia uno mismo y no hacia aquel que puede solucionarlo. Tratan de refugiarse en medicamentos o en sustancias que simplemente entumen el dolor, pero no lo alivian. Tratan de hacer préstamos o se endeudan con personas pensando que así van a lograr salir de su problema. E incluso, aún gente de la iglesia acude a charlatanes pensando que el mal puede solucionar lo malo. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Pastor, fíjese que fui a ver aquí pues ya saben, ¿no? Aquí cerca en la colonia está un santero, pero muy buen cristiano. Porque fui a que me hagan mi limpia y siempre habló de Dios. Sí, pero ¿de qué Dios? Gente de iglesia, gente que dice conocer a este rey. Tratamos de ocultar lo que hicimos con mentiras y más mentiras. Esposos regalándole cuanta cosa a las esposas para que ella no sospeche. Y, hermanas, tranquilas. Pastor, lleva 3 semanas. No, estamos en Navidad. Aquí a lo mejor se aplica, tranquila, no se asuste. No tire los regalos. O dependiendo de lo que sea, me puede dar uno, pero no se preocupe. No, o sea, pero tú sabes de esto y has escuchado historias. Esposos que tratan como reinas a las esposas y como príncipes a los hijos para que no se metan en la mugre que están viviendo. Y lo único que están haciendo es huir porque han tratado de resolver el problema con sus propias fuerzas. ¿Sabes qué padre que te estoy hablando? Como siempre digo, no te estoy hablando de ningún índice, de ningún libro. Estos son casos del cristianismo real. Pero lo más padre es que en la Biblia, en versículos anteriores, nos muestra a alguien que quiso solucionar el problema con sus propias fuerzas e hizo exactamente lo mismo. En los versículos 11 al 15 de este capítulo 2, nos muestran a un Moisés que trató de solucionar el problema con sus propias garritas. Dice la escritura, y si quieres leer, seguirme con la vista, el versículo 11 al 15, dice que Moisés se acercó porque vio el clamor de su pueblo. Eso fue lo que movió. Vio que estaban maltratando a unos hermanos, lo estaban golpeando. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Mira, soldado, vamos a hablar. Yo creo que eso está muy mal. Necesitas consejería porque veo que descargas tu furia sobre los... No, ¿qué hizo Moisés? Y dato interesante ahí de esas de que, ¡ay, qué padre! Lo aprendí el domingo. La palabra golpear y la palabra matar es la misma. Para que veas nomás la conexión. El egipcio golpeaba al hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo golpeó también, pero ¿cómo? Aún más fuerte. Literalmente le metió un santo golpe. Pero aquí la escena de, o sea, aquí está el problema, esto lo está ocasionando, lo voy a solucionar de la misma manera y no como Dios me pide. ¿Y cuál es el resultado de esto? Lo mató. Y está increíble que leas esto en la Biblia. Dice que cuando Moisés lo mató y vio que estaba muerto, ¿qué hizo? Lo escondió en la arena. O sea, lo irrisible. Es como que, a ver, el castillito, de repente ves un egipcio así en forma de, no sé, no lo sé, de una esfinge, ándale. Pero después, su pecado se descubrió. Y dice el versículo 15 que cuando él se enteró que Faraón supo qué hizo, ve conmigo el versículo 15, dice, al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo. Es lo que tú y yo hacemos constantemente cuando tratamos de resolver nuestro dolor, nuestro conflicto con nuestras propias fuerzas. Hacemos más tonteras que dañan a nosotros y dañan a otros. Y lo único que terminamos haciendo es huir del problema. Pero la Escritura dice que aún en nuestra necesidad, ahí en nuestra terquedad, a pesar de nosotros, Dios se hace presente y por gracia nos escucha. Su clamor, dice la Biblia, su clamor llegó a los oídos de Dios. Y esta escena, esto que pasó,
es lo que lleva ya en la zarza. Imagínate, recuerda que estamos llenos del 2, o sea, la escena así, la zarza con Moisés, y entonces flashback, nos vamos. Entonces imagínate la zarza, en el versículo 7 del capítulo 3, dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Imagínate, este momento, mucho tiempo después en la zarza, Dios dice, yo escuché y yo atendí, yo actué. ¿Y sabes? Es lo que celebramos en Navidad, que Dios escuchó nuestro clamor, que Dios no se ha olvidado de nosotros, que aún en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, en medio de lo que tú estás pasando hoy, Dios vino a nosotros. Y aquel que se presentó en aquella zarza de manera gloriosa ante Moisés es el mismo que se presentó en aquel pesebre muchos años después en Belén. Él mismo, dice la Escritura, vino a nosotros para rescatarnos, para salvarnos, para recordarnos que aún en medio de dolores y sufrimientos que tú y yo los vivimos en esta tierra, que son reales, así como el pueblo, Él sigue siendo el único y suficiente Salvador. Y Jesús, ya en su ministerio, el Juan 16, versículo 33, te lo puse en una traducción viviente, Él mismo dijo esto. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, ¿qué cosa? Y anota eso, subráyelo, paz. Porque pareciera ser que Jesús se va a contradecir. Dice, les dije esto para que tengan paz, pero dice, aquí en el mundo, y me gusta mucho cómo dice la traducción, aquí en el mundo tendrán muchas, ¿qué? Órale, aflicciones, momentos complejos, momentos difíciles, circunstancias que te están carcomiendo el corazón, cosas que hoy tienen esclavizado tu corazón. Eso va a estar, eso va a pasar, eso te está pasando hoy. Pero dice Jesús, recuerda, ¿qué cosa? Yo vine a rescatarte, yo vencí al mundo. Y por eso no podemos ir a ningún otro lado a buscar rescate. Por eso necesitamos ser rescatados de nuestra opresión, de realmente ir a este Salvador a que sea Él el que nos rescate, a suplicar que Él intervenga en nuestro dolor. Escucha esto. En medio de nuestra tristeza, dolor y aflicción, Dios nos recuerda que en este mundo no estamos solos, sino que Él se hizo presente al enviar a Jesús, nuestro Salvador. Y te dejo para llevar. ¿A qué o a quién estás pidiendo ayuda para rescatarte en tu aflicción? ¿A quién o a qué? Tú y yo estamos yendo a alguien. Si no a nuestras propias fuerzas, estamos yendo a alguien. Si no es Jesús, tu vida lo va a comunicar. Entonces, número 1, necesitamos ser rescatados de nuestra opresión, de las circunstancias genuinas y reales que hoy nos están oprimiendo y nos están esclavizando. Jesús tiene el poder para salvarte y liberarte de eso hoy. Número 2, necesitamos ser rescatados de nuestra condición. Y me fascina cómo el texto bíblico, si tú lo lees ahí entre líneas, hay cosas que dice, Señor, permíteme por favor ver, permíteme por favor escuchar. El énfasis, definitivamente aquí podemos ver a un Dios que está presente, o sea, que se hace presente para rescatarnos de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, de nuestros momentos complicados. Y sabes, creo que es uno de los terribles errores y mentiras del enemigo pensar que a Dios no le importan tus problemas, que tus circunstancias familiares, laborales, personales no son del interés de Dios. Por favor, dice la Escritura, su clamor llegó a los oídos de Dios. No pienses que Dios no está pendiente de ti. No pienses que Dios no le interesa lo que estás pasando. Y continuamente te está invitando, ven a mí. Clama a mí. Complétale. Y yo te responderé. Sin embargo,
El mismo texto, y por favor regresa por favor a capítulo 2, estamos ahí, capítulo 2, 20, 24, 24, hace un ratito te decía como una pistita de algo que es muy claro. Versículo 23, 24 del capítulo 2. Pasado mucho tiempo, ya lo vimos, murió el rey de Egipto, otra vez, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y me encanta, dice, y clamaron. Revisé varias versiones y algunos por ahí como que tienen, y clamaron a Dios. Pero en el original dice, y clamaron, dice, y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre, y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto. Hay algunos comentaristas y pastores, teólogos que dicen, muy probablemente, y muchos están de acuerdo con esto, este clamor de los israelitas no era un clamor por Dios, por favor, queremos ser tu pueblo y para vivir contigo. No, muchos dicen, ¿saben lo que quería el pueblo? Quítame a los egipcios. O sea, que viva así tranquilo, sin ningún tipo de problemas, por favor. Y aunque también yo sé, digo, y esto puede ser así como, si tú quieres estudiarle y luego platicamos de eso, pero hay diferentes evidencias en las que tú y yo podemos creer que el pueblo, la neta, solo quería ser rescatado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estos cuates hacían constantemente con Moisés? Quejarse. Es más, en el mismo capítulo 2, versículo 14, después de que Moisés se escabecha al egipcio, que escabechar en hebreo significa, le pegó muy fuerte. Después dice la escritura que Moisés ve a sus brothers peleándose y va y les dice, oigan, cálmense. O sea, ¿por qué? Porque tranquilos, o sea, no se peleen. ¿Y qué responden los hebreos? Sí. A ver, Mimoy, ¿tú qué? ¿Quién eres tú para dirigirnos? ¿Quién eres tú para darnos órdenes? ¿O a poco nos vas a matar como mataste al egipcio? Asesino. O sea, no, esa es la nueva versión Marcial Viviente, pero. O sea, el vato los acababa de defender. Los acababa de defender y luego llega y lo rechazan y se quejan. Y esto fue el principio de lamentos y reclamos. Capítulo 5, te puse aquí una lista de esto. Va Moisés con Aarón ante Faraón. Primera intervención. No sé qué. Faraón le dice, jala, no te conozco. Y es más, por hablador, más chamba a tu pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Moisés, no vaciles tú. O sea, ayúdame, compadre. No, por tu culpa, ahora tenemos más trabajo. Mejor déjanos así. Capítulo 14. Ya libres, frente al Mar Rojo. Ven que están viniendo Faraón y toda la banda. ¿Y qué le dicen? ¿Qué onda, Moisés? ¿Para qué nos sacaste? Si de por sí vamos a morir, mejor que muriéramos en Egipto. Capítulo 16. Ya del otro lado del Mar Rojo. Moisés, tenemos hambre. La neta, nos trajiste a morir al desierto. Allá, al menos en Egipto teníamos comida segura. O sea, estamos esclavizados y tranqueados, pero llenos. Y capítulo 32, ya ante el Sinaí, Moisés sube a recibir las tablas. Primera queja del pueblo, ¿cuál fue? ¿Onta? A mí se me hace que se petateó ese vato. No aguantó. Se cansó por el cruce del Mar Rojo. No solamente se quejaron, sino que hicieron. Pidieron un Dios. Entonces no está tan loco. Pensar entonces que el pueblo lo que quería en un sentido era, o sea, su clamor es, Señor, quítame esto, pero quiero ser tu Dios. Sí, está bien, como quieras, pero quítame esto. Esta actitud del pueblo muestra nuestra terquedad y pone en evidencia nuestro principal problema. Nuestro principal problema no es que Dios te rescate de tu aflicción o de tu opresión, sino que Dios cambie tu corazón. Y que resuelva el principal problema que tienes con Él. ¿Sabes cuál es? Que vives apartado de Él. Y tú y yo somos, así, escucha, expertos, pero expertos en mostrar esto en el día a día. No te expongas, solo dilo hacia tus adentros, así como María. ¿Qué es aquello por lo cual has estado orando en los últimos 2 años con clamor? No lo digas, solo respóndete.
Porque tú sabes que tú y yo hemos venido muchas veces de rodillas. O sea, nunca te hincas, pero cuando quieres algo, ahí estás bien hincadito. A suplicar que Dios te rescate de la deuda en la que estás. Que Dios tenga de ti misericordia y te traiga o te dé el trabajo por el cual tú metiste ahí tu currículum. Estás orando por la estabilidad de tu vida de manera general. Estás suplicando que te sane esa enfermedad que te tiene afligido por tantos años. Estás hasta ayunando para que Dios te mande al siervo o a la sierva tan esperado. Hasta te pones de cabeza porque después de mucho tiempo de matrimonio estás orando que finalmente llegue el bebé a la casa. Y familia, yo sé que aquí puro canonizado. Yo sé que ni siquiera se les pasa por la cabeza. Pero más de una vez tú sabes qué hacemos cuando recibimos esas bendiciones. Ahora resulta que el trabajo por el cual estabas clamando y llorando es tu principal justificante para apartarte de Dios. No tengo tiempo para las reuniones, ya no tengo tiempo para los domingos. Y no solo eso, sino el trabajo tan orado se convirtió en el escenario perfecto. Si estás casado, para que cometas adulterio. Y si estás soltero, para que vivas en inmoralidad. Ahora con finanzas saludables, y yo sé con amor para todos nuestros amigos regiomontanos, pero ya te volviste más regio que el papel. Y ya antes querías dar, pero ya no das nada. Es más, Dios, yo soy responsable, Dios, ya, qué bueno que me sanaste de mis finanzas, pero tú entiendes que por eso ya no diezmo. Ya no diezmas, ya no ofrendas. Ya bien sanito, Dios te sanó. Te libró de esa enfermedad. ¿Y ahora qué haces? Vives para tus propios placeres, para tus propios deleites, viajando de aquí para allá, haciendo con tu vida lo que tú quieres, tu agenda, tus tiempos. Tienes 2 meses de casado. Finalmente Dios te bendijo con la sierva y con el siervo. 2, diríamos por acá, ishlam, meses de casados, que en griego significa 2 meses intensos. Y a los 2 meses ya te quieres divorciar. Señor, la mujer que tú me diste. Y la otra, y el vato que tú me enviaste. Mejor solo que mal acompañado. 2 meses. El bebé que tanto esperabas y que con tanto clamabas, lo has convertido en tu Dios. Ahora toda tu vida gira alrededor de ese bebé. Tiempos, recursos, atención. Ya te olvidaste del esposo, o de la esposa, y es el papá que está metido ahí. Te has olvidado de la iglesia, te has olvidado de todo porque todo es el bebé. Y entonces puedes concordar conmigo que al igual que el pueblo de Israel, nuestro principal problema no es que Dios respondiera o nos rescatara de nuestra aflicción, sino cambiara nuestro corazón. Porque aún el rescate de tu aflicción, somos tan terribles que en 3 segundos lo convertimos en el principal ídolo y objeto de nuestra adoración. Escucha esto. Jesús no quiere librarte de la opresión que afecta a tu vida hoy de manera externa. Jesús quiere salvar y rescatar tu corazón para que tengas una esperanza presente y disfrutes de una vida eterna. Y a veces no te das cuenta que las opresiones y aflicciones por las cuales hoy estás atravesando, como estás tan ensimismado pensando que ese es el problema, no estás viendo que están siendo utilizadas como instrumentos en manos de Dios para acercarte, para que tú le puedas conocer como Él quiere, para que tengas la relación que Él quiere contigo, para que tú puedas escucharle y verle. Y entonces si tu corazón es transformado, cuando seas de la aflicción librado, entonces vas a poder disfrutar de quién es este Dios y vivir para su gloria. El profeta Jeremías dijo algo relacionado a esto en Jeremías 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. O sea, a pesar de saber quién soy, me abandonaron. Pero no solamente me abandonaron, sino que hicieron. Han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Han cambiado mi gloria y le siguen dando vuelo a la hilacha
algo que solamente lo está alejando de mí. Ahora, ¿cómo Dios nos rescata de esta realidad? Juan 8:36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Porque Dios no solamente quiere rescatarnos de nuestra opresión, sino lo que Él quiere es rescatar nuestra condición, quiere cambiar nuestro corazón. El único que realmente puede hacernos libres, aun cuando estemos esclavizados, es Jesús. El único que puede darnos esperanza en medio de lo que estamos viviendo es Jesús. El único que nos puede permitir respirar aires de libertad, aun en medio de la prueba, es Jesús. El único que te permite experimentar gozo, aún en medio de la aflicción, es Jesús. Las situaciones de aflicción en esta tierra van a estar presentes. Pero si tu corazón y mi corazón es verdaderamente transformado, librado, rescatado por este Rey, tú y yo podemos encontrar consuelo, paz y descanso en medio de la aflicción. Te dejo esto para llevar. ¿Cuál ha sido tu respuesta delante de Dios a ser rescatado de circunstancias difíciles? Hablando que ya pasó, pero la pregunto de otra manera. Si hoy Dios te rescatara de la circunstancia difícil que estás pasando, ¿cómo actuarías? Si tu problema por el cual estás orando, si tu clamor por el cual estás orando se resuelve hoy, ¿cómo actuarías? Una vida de agradecimiento, en amor, en alabanza por lo que Él hizo, o simplemente una vida de olvido de quién es Dios, creyendo que lo que Él te hizo fue un favor. Y así nos enfilamos a la tercera y última necesidad. Ayúdame a recapitular, por favor. Necesitamos ser rescatados de nuestra opresión. Necesitamos ser rescatados de nuestra condición. La tercera es como que una acción consecuente. Necesitamos ser rescatados para adoración. Porque si Dios cambia tu corazón y Dios te libra de la aflicción, ¿cuál debe ser respuesta natural? Adoración. Adoración. Y es interesante porque te puedes preguntar, si así era Israel, ¿cómo es que Dios mandó al Salvador? O sea, y si así somos nosotros, y repito, solamente hazte tu análisis de lo que pensaste esta mañana, de lo que estás maquinando en tu corazón ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habría de rescatarnos? ¿Por qué Dios habría de salvarnos? ¿Por qué Dios enviaría a Jesús? Bueno, el versículo 24 del capítulo 2 nos lo dice. La escritura dice, Dios oyó su gemido y se acordó de lo buena onda que era el pueblo. ¿Cuántos sacrificios le hacían antes de ese momento? Que sus ofrendas eran bien buenas. Que la neta el pueblo era así bien compa con Dios. ¿No? ¿Y se acordó de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este texto es un recordatorio por lo cual en esta Navidad tú y yo no podemos cesar de comunicar el mensaje de salvación. No solamente recordárnoslos para ti y para mí en medio de nuestra aflicción, sino seguir hablándole a más y más personas que hay alguien vivo hoy, presente hoy, atento hoy a nuestro clamor, que está dispuesto a venir a nosotros para rescatarnos. No por las cosas que nosotros podamos hacer, sino por todo lo que Él hizo en la cruz. En Génesis 12, 15 y 17, Dios hace esta promesa, este pacto con Abraham. Dice ese comentarista, Él lo sacó de la idolatría para que lo conociera, obedeciera y siguiera por pura gracia y poder establecer con Él su pacto. Y en este pacto Dios prometió tres cosas, te las pongo ahí en pantalla. Dios prometió un pueblo, Dios prometió una tierra y Dios prometió un Salvador. Y a lo largo de toda la Escritura tú puedes ver este pacto desarrollado ahí. Dios eligiendo a un pueblo por gracia, prometiendo una tierra por gracia y prometiendo un Salvador. ¿Sabes por qué? Por gracia. Por gracia. Y hoy este ofrecimiento, esta promesa
sigue vigente. Y lo que enmarcó la promesa, lo que puso así como que la cerecita del pastel de decir, yo cumplo mi pacto, yo cumplo lo que prometo. ¿Sabes qué fue? El nacimiento en aquel pesebre del Rey, del Salvador, que venía a morir para cumplir perfectamente la promesa de que Dios extendió por gracia de darnos un pueblo y darnos una patria celestial y darnos una nueva nacionalidad, una nueva vida por pura gracia. Navidad es el recordatorio de Dios para el mundo de que este pacto no se ha dejado de cumplir con nosotros hasta el día de hoy. Él prometió salvarnos y lo sigue haciendo. Él prometió rescatarnos y lo sigue haciendo. Él prometió transformar nuestro corazón y sigue vigente. Él prometió rescatarnos de nuestra aflicción y sigue vigente. ¿Por qué rayos tú y yo seguimos tratando de buscar salvadores falsos y no vamos corriendo a aquel que nació? Porque esta Navidad ya nos mimetizamos con felices fiestas, felices fiestas. No, feliz Navidad. Feliz Navidad, porque si es una fiesta, ¿sabes qué celebramos? Que Dios cumplió su pacto. Y envió a su Hijo para rescatarnos aún cuando no lo merecíamos. Desde el momento en que Dios hizo ese pacto con Abraham, Él se comprometió a cumplir su parte, aún cuando sabía que tú y yo, como bien chafas, no lo íbamos a hacer. Él se mantuvo fiel cuando tú y yo nos mantuvimos infieles. Y Él prometió salvación y rescate de nuestra aflicción y de nuestra condición. Y ese rescate vino a través de un hombre. Y su nombre es Jesús el Señor. Por eso en Mateo 1:21, y conectas porque yo sé que tú sabes esto, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, porque su nombre significa el Salvador. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Dios permanece fiel a su promesa, Dios permanece fiel a su pacto. Y es por eso que hoy tú puedes venir. No sé cómo Dios te trajo. Está padrísimo que tú pensaste que hoy viniste porque alguien te invitó o porque no sé qué. No, Dios te trajo para que tú puedas escuchar otra vez las buenas noticias de salvación. No importa la condición en la que te encuentres, no importa las babosadas que hayas hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedas venir a este rey y decir, Señor, sálvame, rescátame. Ya no quiero tratar o rascarme con mis uñas entre los problemas. Reconozco que solo en ti hay salvación. Señor, ya no quiero vivir en medio de mi oscuridad. Quiero que tú alumbres mi vida. Señor, quiero que tú cambies mi corazón. Señor, quiero que tú sanes mi aflicción. Quiero, Señor, en este día volver a experimentar en mi vida tu amor. El apóstol Juan en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, te lo puse en la Nueva Traducción Viviente, nos muestra la riqueza de lo que consiste el pacto. La riqueza de lo que Dios quiere recordarte hoy en por qué Él quiere darte su amor y rescatarte por amor, aún sabiendo en dónde estás y de dónde te quiere sacar. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y tal vez lo que tienes, la versión que tienes en tu mente es porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó? Dice el texto. Envió a su Hijo como sacrificio. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra condición. Por eso, cuando realmente tú conoces a Jesús, por eso cuando Él te ha rescatado de tu opresión, de tu condición, lo único que sale de tu corazón es adoración. Y así regreso a esta parte padrísima en Éxodo 3, 5, 6, cuando Dios habla a través del ángel del Señor a Moisés y le dice, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, y subraya eso, yo soy el Dios, otra vez, el pacto, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios y reconocer que solo en Él hay salvación. Escucha esto. La promesa de que hoy tú puedes vivir una vida diferente, llena de esperanza y libre de aflicción, sigue vigente porque Dios es fiel a su promesa de que hoy puedas conocer a Jesús, tu Salvador. ¿Quién necesita ser rescatado hoy? ¿Quién tiene que venir a los pies de este Rey? ¿Quién tiene que reconocer que a lo mejor has luchado con tus propias fuerzas y con tus propios medios para tratar de apagar este dolor que te tiene esclavizado? ¿Quién quiere venir a los brazos de su Señor? Como siempre, tómate un tiempo ahí en tu lugar.